No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... Destruye a tu familia porque pude. Gracias. Eso era todo lo que necesitaba. El motor del viejo Seat tosía como un fumador en las últimas mientras yo apretaba el último tornillo del alternador. Medianoche en las afueras de Madrid. No había nada más que las luces de los porches y el zumbido distante del tráfico de la M40. Tenía las manos negras de grasa. Me dolía la espalda de estar encorvado sobre el capó. Y lo único que quería era una caña y quizás 10 minutos de paz. Diego, entra aquí ahora mismo. La voz de Lucía cortó el aire de la noche como una cuchilla oxidada. Me limpié las manos en un trapo viejo y miré nuestra casa. Corrección, su casa ahora, al parecer. Todas las luces estaban encendidas, lo que significaba que o estaba dando otro de sus eventos de relaciones públicas o algo iba seriamente mal. Dado que era más de la medianoche de un martes, apostaba por lo segundo. La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Lucía estaba allí de pie con su costoso vestido negro, el que usaba para impresionar a los clientes en la agencia de marketing. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar de la hora, y su maquillaje se veía impecable. Detrás de ella, pude ver movimiento en el salón. «Tenemos que hablar», dijo, haciéndose a un lado. Entré en mi propio salón y me quedé helado. Nuestra hija, Sofía, estaba allí, de vuelta de la universidad por lo visto, sentada en el sofá con los brazos cruzados. Junto a ella estaba Adrián Ferrer, el supuesto socio comercial de Lucía, acomodado como si tal cosa en mi sillón favorito. Y de pie junto a la chimenea, con una copa en la mano, estaba Elena Martínez, la mejor amiga de Lucía y directora de recursos humanos en su agencia. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Pregunté, intentando mantener un tono ligero. Porque ya dejé de beber entre semana. Nadie se rió. Sofía ni siquiera me miraba. Siéntate, Diego, dijo Lucía, señalando la silla que quedaba, la de madera incómoda del comedor que alguien había arrastrado hasta allí para la ocasión. Me quedaré de pie. Gracias. Me apoyé contra el marco de la puerta, sintiéndome de repente muy consciente de que estaba cubierto de aceite de motor mientras todos los demás parecían salidos de una revista de moda. ¿Qué está pasando? Lucía intercambió una mirada con Adrián. Él asintió levemente, como si le diera permiso para hablar. En mi maldito salón. Diego, hemos estado hablando, comenzó Lucía. Y hemos decidido que este acuerdo ya no funciona. ¿Qué acuerdo? Esto, hizo un gesto hacia la habitación, la casa, la dinámica familiar, la tensión constante. No es saludable para nadie, especialmente para Sofía. Miré a mi hija, que ahora estudiaba su móvil como si contuviera los secretos del universo. Sofía, ¿quieres decirme de qué va esto? Finalmente levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desprecio. Papá, eres una vergüenza. Tu furgoneta en la entrada, tu trabajo. Mis amigos ven estas cosas. Te ven a ti. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había estado arreglando coches durante 23 años, construí un negocio decente, puse comida en la mesa y pagué su universidad. Pero, al parecer, eso ya no era suficiente. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y qué es exactamente lo que proponéis? Adrián se inclinó hacia adelante y noté que llevaba uno de esos relojes caros que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en 6 meses. Diego, creemos que sería mejor si buscaras otro lugar donde quedarte, al menos por un tiempo, hasta que podamos llegar a un acuerdo más permanente. ¿Creemos? Repetí. ¿Desde cuándo esto es una situación de creemos, Adrián? Elena dio un paso al frente, con su voz suave y profesional. Diego, sé que esto es difícil, pero a veces las familias necesitan espacio para sanar. Lucía y Sofía han estado bajo mucho estrés últimamente.
¿Estrés por qué exactamente? Por ti, dijo Sofía, con la voz fría como el invierno. Por tener que explicar por qué su padre conduce una furgoneta de 15 años y tiene grasa bajo las uñas. Por tener que inventar excusas de por qué nuestra casa no es tan bonita como la de los padres de mis amigas. Sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. No se rompió, solo se agrietó como el hielo antes de hacerse añicos por completo. Entonces, a ver si lo he entendido bien, dije, mirando alrededor de la habitación. ¿Queréis que deje la casa que he estado pagando para que podáis hacer qué exactamente? ¿Pretender que no existo? Nadie está diciendo eso, dijo Lucía rápidamente. Solo pensamos que algo de distancia sería bueno para todos. Y Adrián aquí presente va a ayudar con esa distancia, supongo. El silencio se estiró como un cable tenso. Adrián tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no lo negó. Creo que ahora lo entiendo, dije, apartándome del marco de la puerta. Esto no se trata de vergüenza o de estrés. Se trata de él, señalé a Adrián. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando, Lucía? Diego, por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Responde a la pregunta. Sofía se levantó bruscamente. Dios, papá. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan dramático? Solo vete, ¿vale? Es mejor para todos si simplemente te vas. Miré a mi hija, mi niña pequeña que solía esperarme despierta para que volviera del trabajo, que solía ayudarme en el taller, que solía estar orgullosa cuando arreglaba los coches de sus amigas gratis. Ahora me miraba como si fuera algo que se hubiera pegado a la suela de su zapato. Está bien, dije. Pero tengo algunas cosas que arreglar primero. Caminé hacia la cocina y desenchufé el router. Luego fui al despacho y cogí mi portátil, el que tenía todas las contraseñas de las cuentas bancarias, los servicios públicos y las tarjetas de crédito. Lucía me siguió, protestando. ¿Qué estás haciendo? Llevándome mis cosas, dije, expulsando el disco de copia de seguridad del ordenador. Eso es lo que querías, ¿verdad? Caminé de vuelta por el salón donde Adrián estaba ahora de pie, incómodo junto a la ventana, y Sofía escribía furiosamente en su teléfono, probablemente actualizando sus redes sociales sobre el drama. Ah, y Lucía, dije, deteniéndome en la puerta principal. Quizás quieras revisar la configuración de los pagos automáticos de la luz y el agua. Voy a cancelarlos todos mañana por la mañana. Diego, no puedes. Salí de la casa y subí a mi vergonzosa furgoneta de 15 años. Mientras arrancaba el motor, vi el Porsche plateado de Adrián aparcado en mi entrada, brillando bajo la farola como un dedo corazón apuntándome directamente. Me quedé allí sentado un momento, con el motor al ralentí, y me di cuenta de que, por primera vez en meses, estaba sonriendo. El gimnasio de boxeo de Manolo olía a sudor, cuero y sueños rotos. Era perfecto. Llevaba 3 días durmiendo en el sofá de su oficina y era el mejor sueño que había tenido en meses. Sin Lucía quejándose de mis ronquidos. Sin Sofía rodando los ojos ante mis chistes de padre. Sin la colonia de Adrián flotando en mi salón. Pareces un desastre, dijo Manolo, vendándose las manos antes de golpear el saco pesado. A sus 47 años, estaba hecho como un hidrante y era el doble de sólido. Había sido policía durante 15 años antes de abrir el gimnasio. Y tenía ese tipo de sabiduría práctica que venía de lidiar con los peores impulsos de la humanidad a diario. Me siento fantástico, dije, y lo decía en serio. ¿Quieres saber por qué? Manolo empezó a trabajar el saco. Cada golpe aterrizaba con un golpe seco y satisfactorio. Suéltalo. He cancelado todo esta mañana. Luz, gas, agua, internet, televisión, todo. Madre mía, Diego, eso ha sido frío. Se pone mejor. También he cancelado las tarjetas de crédito. Todas. Resulta que cuando eres el titular principal y llevas casado 22 años,
Puedes hacer casi lo que quieras con las cuentas conjuntas. Manolo dejó de golpear y se volvió para mirarme. Dime que no has vaciado las cuentas bancarias. No soy tonto. He movido mi mitad a una cuenta nueva. Dejé su mitad exactamente donde estaba, pero sin las tarjetas de crédito y con los servicios cortados. Me encogí de hombros. Bienvenidos a la edad de piedra. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde las 7 de esta mañana. 17 llamadas perdidas de Lucía, 12 de Sofía y 3 de números que no reconocía. Había quitado el sonido y estaba disfrutando de la paz. ¿Cuál es tu plan aquí?, preguntó Manolo, quitándose las vendas. No lo sé todavía, pero por primera vez en años, no soy yo el que corre para arreglar los problemas de los demás. La puerta del gimnasio se abrió y la señora García, de la casa de enfrente, entró. Tenía unos 60 años, era pequeña como un gorrión y tenía un radar para el drama vecinal que daría envidia al CNI. Diego, ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Señora García, ¿qué hace usted aquí? Tu mujer me pidió que te encontrara. Ha estado llamando a todo el mundo intentando localizarte. Parece muy alterada. Seguro que lo está. La señora García se acomodó en una de las sillas plegables junto al ring, claramente planeando quedarse para escuchar toda la historia. Ese joven del coche lujoso estuvo en tu casa hasta muy tarde anoche y otra vez esta mañana. Los vecinos están empezando a hablar. ¿Qué hablen? Diego, no quiero ser cotilla, pero, sí quiere. Quiere ser cotilla de manual. Eso es lo que usted hace, señora García. Y normalmente me resultaría molesto, pero hoy tengo curiosidad. ¿Qué dice la gente? Se inclinó hacia adelante de forma conspiradora. Bueno, doña Margarita vio a Lucía en el Mercadona esta mañana intentando usar 3 tarjetas de crédito diferentes. Ninguna funcionó. Y el chico del Telepizza dijo que intentaron pedir comida pero no pudieron pagar. Manolo soltó una carcajada. Edad de piedra, efectivamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Le eché un vistazo. Lucía otra vez, Diego, por favor llámame. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Señora García, dije, si alguien pregunta dónde estoy, dígales que estoy pensando. Dígales que me estoy tomando un tiempo para considerar mis opciones. ¿Vas a volver a casa? Eso depende de lo que signifique, casa. Después de que la señora García se fuera, Manolo y yo fuimos a la tasca de enfrente para comer. El lugar era un viaje a los años 70, todo azulejos y serrín en el suelo, con un café que podía quitar la pintura y unos bocadillos que podían detener un corazón. También era la sede no oficial de la red de cotilleos del barrio. Apenas nos habíamos sentado cuando entró Elena Martínez. Me vio de inmediato y se dirigió directamente a nuestro reservado. Hoy vestía de forma informal, vaqueros y un jersey en lugar de su habitual traje de ejecutiva, pero seguía moviéndose como si fuera la dueña del lugar. Diego, tenemos que hablar. No, no tenemos. Se deslizó en el banco frente a mí sin ser invitada. Esto ha llegado demasiado lejos. Estás haciendo daño a gente inocente. ¿Gente inocente? Me reí. Eso tiene gracia viniendo de ti. Manolo observaba el intercambio con el interés de un hombre que había visto suficiente drama doméstico como para llenar una biblioteca. No dijo nada, solo sorbió su café y esperó. Sofía está muy mal, continuó Elena. Es solo una niña, Diego. No entiende lo que está pasando. Sofía tiene 21 años y, al parecer, se avergüenza de la existencia de su padre. Yo diría que lo entiende perfectamente. ¿Y Lucía? Lucía tomó su decisión. Eligió a Adrián. Eligió humillarme en mi propia casa y eligió echarme. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Diego, sé que estás dolido,
pero esta no es la forma de manejarlo. Eres mejor que esto. Ah, sí. Porque hace 3 días, mi propia familia me dijo que yo era una vergüenza. Me dijeron que no era lo suficientemente bueno, que mi trabajo no era lo suficientemente respetable, que mi furgoneta era demasiado vieja y mis manos estaban demasiado sucias. Así que quizás esto es exactamente lo que soy. No lo dices en serio. Ponme a prueba. Me miró fijamente durante un largo momento, luego buscó en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Este es un mediador que conozco, alguien que se especializa en conflictos familiares. Creo que deberías llamarlo. Cogí la tarjeta y la rompí por la mitad. Gracias, pero paso. La máscara profesional de Elena se resbaló por un segundo y vi algo más debajo. Algo calculador y frío. Diego, tienes que tener mucho cuidado con cómo manejas esta situación. Hay implicaciones legales que considerar. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo de una amiga. No somos amigos, Elena. Nunca lo fuimos. Eres amiga de Lucía, y ella ha dejado claro en qué lugar quedo yo en su vida. Después de que se fuera, Manolo sacudió la cabeza. Esa mujer es un problema. ¿Por qué lo dices? 20 años como policía te enseñan a leer a la gente. No está intentando ayudar a nadie más que a sí misma. Pensé en eso mientras terminábamos de comer. Elena siempre había estado cerca, siempre ofreciendo consejos, siempre metiéndose en nuestros asuntos familiares. Ella fue quien animó a Lucía a aceptar el puesto en la agencia de marketing. Ella fue quien le presentó a Adrián. Y ella fue quien le había estado susurrando al oído a Lucía que yo no era lo suficientemente ambicioso, ni lo suficientemente sofisticado, que no era suficiente. Quizás era hora de empezar a prestar más atención a Elena Martínez. Esa noche, pasé con el coche por delante de mi casa. Las luces estaban apagadas, lo que significaba que los cortes de suministros habían surtido efecto. El Porsche de Adrián seguía en la entrada, pero ahora lo acompañaba el BMW de los padres de Lucía. La caballería había llegado. Aparqué un poco más abajo en la calle y observé. Después de aproximadamente una hora, la puerta principal se abrió y el padre de Lucía salió hablando animadamente por el móvil. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba agitado. La madre de Lucía apareció en el umbral, gesticulando frenéticamente. Esto iba a ser interesante. Mi teléfono sonó. El padre de Lucía, Ricardo. Diego, ¿qué demonios está pasando allí? Hola, Ricardo. ¿Cómo va la visita? No juegues conmigo. Lucía dice que has cortado la luz y cancelado las tarjetas. ¿Es eso cierto? Es cierto. ¿Por qué harías algo así? Porque su hija me echó de mi propia casa y me reemplazó con su novio. Pensé que si no soy bienvenido allí, mi dinero tampoco lo es. Silencio. Luego, Diego, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Ningún malentendido. Pregúntale a Lucía por Adrián. Pregúntale cuánto tiempo lleva acostándose con él. Pregúntale por qué pensó que era apropiado tenerlo allí cuando me dijo que me fuera. Más silencio, más largo esta vez. Ya veo, dijo Ricardo finalmente. Creo que tenemos que tener una conversación. Estoy disponible cuando quieras, pero no en la casa. No soy bienvenido allí, ¿recuerdas? Después de colgar, me senté en mi furgoneta y sonreí. Los padres de Lucía eran gente a la antigua, con valores tradicionales. Ricardo había construido su empresa de construcción basándose en tratos con un apretón de manos y trabajo honesto. La madre de Lucía todavía iba a misa todos los domingos y creía que el matrimonio era sagrado. No iban a estar nada contentos con lo de Adrián. La oficina del investigador privado era exactamente lo que uno esperaría. Puerta de cristal esmerilado, muebles baratos y una cafetera que parecía no haber sido limpiada desde la época de Felipe González. Pero Jacobo Morrison venía muy recomendado por Manolo.
Y después de 25 años como detective, sabía cómo encontrar cosas que la gente no quería que se supieran. Así que, ¿quieres saber cosas sobre el novio de tu mujer? Dijo Jacobo, reclinándose en su silla. Era delgado y canoso, con ese tipo de rostro curtido que venía de ver demasiado de lo peor de la humanidad. Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Quiero saber sobre sus finanzas, sus otras relaciones, sus multas de tráfico, todo. Eso te va a costar. Tengo dinero. Resulta que cuando no tienes que pagar la luz, el gas o las tarjetas, ahorras bastante. Jacobo sonrió. Me parece justo. Dame una semana. Mientras Jacobo hacía lo suyo, comencé mi propia investigación. Pasé con el coche por la agencia de marketing donde trabajaba Lucía, anotando las entradas y salidas, los coches caros en el aparcamiento, la forma en que la gente vestía y se comportaba. Era un mundo diferente al de mi taller, lleno de gente que ganaba dinero convenciendo a otros de gastar dinero que no tenían en cosas que no necesitaban. El piso de Adrián estaba en una promoción nueva cerca del parque, todo cristal, acero y pretensión. Su Porsche solía estar aparcado en el mismo sitio, a veces acompañado por el coche de Lucía. Empecé a llevar la cuenta de cuando estaban allí juntos, construyendo una cronología de su relación. Pero el descubrimiento más interesante vino de una fuente inesperada. Estaba comiendo en la tasca cuando doña Margarita, la amiga de la señora García, se sentó en la barra junto a mí. Margarita trabajaba como recepcionista en el banco y tenía ese tipo de acceso a la información que la hacía peligrosa. Diego, probablemente no debería decirte esto, dijo en voz baja. Pero pensé que deberías saber que esa amiga de tu mujer, Elena Martínez, ha estado haciendo preguntas sobre tus cuentas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre si tenías derecho a cancelar las tarjetas, sobre si Lucía podía impugnar la cancelación de los suministros, ese tipo de cosas. Dijo que estaba intentando ayudar a Lucía a entender sus opciones. ¿Cuándo fue esto? Ayer. Entró justo después de abrir, toda profesional y con aire oficial. Pero aquí está lo raro, preguntó por cuentas que Lucía ni siquiera conoce. Tu cuenta de empresa, la cuenta de ahorros que abriste el año pasado, ¿cómo sabría ella de esas cuentas? Sentí algo frío instalarse en mi estómago. No lo sabría a menos que alguien se lo hubiera dicho, o a menos que hubiera estado hurgando donde no debía. Esa tarde, llamé a mi gestor, a mi abogado y a mi agente de seguros. Cambié las contraseñas, actualicé la información de contacto y me aseguré de que cualquier comunicación futura sobre mis finanzas me llegara directamente a mí, no a la casa. Luego llamé a Manolo. Necesito un favor, dije. Todavía tienes contactos en la comisaría, ¿verdad? Algunos. ¿Qué necesitas? Necesito que alguien investigue los antecedentes de Elena Martínez. Discretamente. ¿Qué estás pensando? Pienso que ha estado jugando a un juego mucho más largo de lo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Esa noche, recibí una llamada de Sofía. Era la primera vez que realmente hablaba conmigo desde la noche en que me fui. Papá, esto es ridículo. Mamá llora todo el tiempo. El abuelo está furioso y estamos viviendo como en la posguerra. Solo vuelve a casa y arregla esto. ¿Arreglar qué exactamente? La luz, las tarjetas, todo. Haz que todo vuelva a la normalidad. La normalidad era tu madre acostándose con Adrián mientras yo arreglaba coches para pagar tu universidad. La normalidad era que tú te avergonzaras de mi existencia. La normalidad era que me trataran como a un sirviente en mi propia casa. ¿Es esa la normalidad que quieres que arregle? Papá, yo no quise decir, sí quisiste decir eso. Quisiste decir cada palabra. Y sabes qué, está bien. Eres una adulta. Puedes sentir lo que quieras por mí. Pero no puedes echarme y luego exigir que siga pagándolo todo. ¿Y qué? ¿Simplemente nos vas a abandonar? No voy a abandonar a nadie.
Simplemente no voy a subvencionar mi propia humillación nunca más. Mamá dice que Adrián es solo un amigo. ¿Tú te lo crees? Silencio. Sofía, te quiero. Siempre te querré. Pero he terminado de fingir que todo está bien cuando no lo está. Si quieres tener una relación conmigo, tiene que ser honesta. Sin más mentiras. Sin más fingimientos. Sin volver a tratarme como si fuera algo de lo que avergonzarse. No sé cómo hacer eso. Entonces quizás es hora de que aprendas. Después de colgar, me senté en la oficina del gimnasio y pensé en la conversación. Sofía sonaba diferente, menos segura, menos enfadada. Quizás vivir sin electricidad ni agua caliente le estaba dando algo de perspectiva sobre lo que realmente importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jacobo Morrison: nos vemos mañana a las 10. Tengo información. A la mañana siguiente, la oficina de Jacobo se sentía diferente, más seria de algún modo. Tenía carpetas extendidas sobre su escritorio y una expresión sombría en su rostro. El novio de tu mujer es interesante, dijo sin preámbulos. Adrián Ferrer, 38 años, divorciado, trabaja como gestor de cuentas senior en la agencia de marketing. Pero aquí es donde se complica, no solo se está acostando con tu mujer. Deslizó una fotografía por el escritorio. Mostraba a Adrián saliendo de un hotel con una mujer que no reconocía. ¿Quién es ella? Jennifer Bowles, 26 años, ejecutiva de cuentas junior en la misma agencia. Esto fue tomado el martes pasado mientras tu mujer estaba en su club de lectura. Así que está engañando a mi mujer mientras ella me engaña a mí. Es casi poético. Se pone mejor, o peor, según se mire. Jacobo sacó otra carpeta. El divorcio de Adrián se formalizó hace 6 meses. Su exmujer se quedó con la casa, los niños y la mitad de sus bienes. Ha estado viviendo al día desde entonces, a pesar del coche caro y el piso de lujo. ¿Cómo de, al día? Lleva 3 meses de retraso en el pago del coche y 2 meses de alquiler. Están a punto de embargarle el porche y su casero amenaza con el desahucio. Me eché hacia atrás en mi silla, procesando esta información. Entonces está arruinado por completo, lo que hace que su relación con tu mujer sea muy conveniente. Ella tiene unos ingresos estables, una casa y, hasta hace poco, acceso a tarjetas de crédito y cuentas bancarias. ¿Crees que la está usando? Creo que está desesperado. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Jacobo sacó una carpeta más. Esta era más gruesa que las otras. Pero aquí está la parte realmente interesante. ¿Recuerdas a Elena Martínez, la amiga de tu mujer? ¿Qué pasa con ella? Ha estado filtrando información a la exmujer de Adrián. Registros telefónicos, documentos financieros, detalles sobre sus relaciones. Ha estado jugando a 2 bandas, ayudando a la exmujer a construir un caso para aumentar la pensión alimenticia mientras se posicionaba como la amiga de confianza de Lucía. ¿Por qué haría eso? Poder, control. Quizás planea usar la información para deshacerse de Lucía y quedarse con su puesto. Quizás simplemente disfruta del drama, pero ha estado manipulando a todos. A ti, a Lucía, a Adrián, incluso a su exmujer. Miré las carpetas extendidas sobre el escritorio de Jacobo y sentí que la última pieza del rompecabezas encajaba. Esto no se trataba solo de la aventura de Lucía, o de la vergüenza de Sofía, o de los problemas financieros de Adrián. Esto se trataba de Elena Martínez orquestando la destrucción de mi familia para sus propios fines. Jacobo, necesito que averigües todo lo que puedas sobre Elena. Sus finanzas, sus relaciones, su desempeño laboral, todo. Y lo necesito rápido. ¿Qué estás planeando? Planeo darles a todos exactamente lo que se merecen. El contacto de Manolo en la comisaría era una inspectora llamada María Santos. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 35 años, con ojos agudos y ese tipo de trato directo de quien trata con mentirosos todo el día.
Tu amigo Manolo dice que necesitas información sobre alguien, dijo, acomodándose en el banco frente a mí en la tasca. Elena Martínez. Es la directora de recursos humanos en la agencia de marketing Zenith. ¿Qué interés tienes en ella? Le expliqué la situación, la aventura, la manipulación, la forma en que Elena parecía estar moviendo los hilos entre bastidores. María escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. ¿Crees que ha estado accediendo a información financiera ilegalmente? Sé que sabe cosas sobre mis cuentas que no debería saber. Y según mi investigador, ha estado filtrando información a varias partes durante meses. Eso podría constituir robo de identidad, fraude, quizás espionaje corporativo, dependiendo de cómo obtuvo la información. María cerró su libreta. No puedo abrir una investigación oficial basada solo en lo que me has contado, pero puedo indagar un poco de forma extraoficial. ¿Qué necesitarías para una investigación oficial? Pruebas, documentación, algo que demuestre que accedió a información sin autorización o que la usó con fines ilegales. ¿Y si pudiera conseguir esas pruebas? María me estudió durante un largo momento. Ten mucho cuidado, Diego. No hagas nada que pueda meterte en problemas. Pero si las pruebas salieran a la luz por medios legales, lo entendería. Esa tarde, puse mi plan en marcha. Primero, llamé a la oficina de Lucía y pedí hablar con ella. La recepcionista me pasó de inmediato. Diego, por Dios, por fin. Tenemos que hablar. Estoy de acuerdo, pero no por teléfono. Reúnete conmigo en la cafetería de la Plaza Mayor a las 6. Allí estaré. Luego, llamé a la oficina de Adrián y dejé un mensaje con su asistente. Diga al señor Ferrer que llamó Diego García. Dígale que tengo información sobre su situación financiera que podría resultarle interesante. Puede localizarme en este número. Después llamé a Sofía. Quiero llevarte a cenar esta noche. Solo nosotros dos. Papá, no sé si es una buena idea, a las 7:30 en el italiano de siempre. Tenemos que hablar y esta vez vamos a ser honestos el uno con el otro. Finalmente, llamé a la oficina de Elena. Señorita Martínez, soy Diego García. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre lo que realmente está pasando aquí. ¿Puede reunirse conmigo a las 8:30 esta noche? En el descampado detrás de las naves industriales. Diego, no creo que eso sea necesario. Creo que es muy necesario. A menos que prefieras tener esta conversación con la policía presente. Silencio. Luego, allí estaré. A las 6, estaba sentado en la cafetería cuando entró Lucía. Se veía fatal. Sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta desordenada, vistiendo vaqueros y una sudadera que le había comprado por Navidad hacía 3 años. Esta no era la profesional pulida que me había echado de mi propia casa. Pareces un desastre, dije mientras ella se sentaba frente a mí. Gracias. Es exactamente lo que toda mujer quiere oír. Pidió un café con manos temblorosas. Diego, esto tiene que parar. Las notas de Sofía se están resintiendo. No puedo concentrarme en el trabajo y mis padres amenazan con cortarme el grifo si no arreglo esto. ¿Arreglar qué? Lo nuestro. Este matrimonio, esta familia. Ya no hay un nosotros, Lucía. Lo dejaste claro cuando elegiste a Adrián. Yo no elegí a nadie. Adrián y yo trabajamos juntos, eso es todo. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías de Jacobo. Ella y Adrián besándose en el aparcamiento de un hotel. Es una forma interesante de hacer negocios. Su cara se volvió blanca. ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué más da? El caso es que sé lo de la aventura. Sé lo de los problemas financieros de Adrián. Sé que Elena le ha estado pasando información a su exmujer. Lo sé todo. Diego. Elena no haría eso, Elena os ha estado usando a todos.
Ha estado manipulando la situación desde el principio y has estado demasiado ciega para verlo. Lucía se quedó mirando la fotografía, con las lágrimas empezando a asomar en sus ojos. Nunca quise que esto pasara, pero pasó. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres de mí? Quiero que me digas la verdad. Toda. ¿Cuándo empezó la aventura? ¿Desde cuándo está involucrada Elena? ¿Qué te decía ella sobre mí? Durante la siguiente hora, Lucía habló. Me contó que se sentía poco valorada, que la atención de Adrián la hacía sentir joven y deseada de nuevo, sobre las constantes sugerencias de Elena de que yo la estaba frenando profesionalmente. Me contó las mentiras, los encuentros secretos, la creciente red de engaños que había consumido nuestro matrimonio. Elena dijo que nunca te irías, dijo Lucía finalmente. Dijo que estabas demasiado cómodo, que dependías demasiado de mí como para marcharte de verdad. Parece que Elena se equivocó en muchas cosas. A las 7:30 me encontré con Sofía en el restaurante italiano. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa al rincón con aire incómodo. El restaurante estaba lleno, familias teniendo cenas normales y conversaciones normales sobre problemas normales. «Te ves mejor», dijo cuando me senté. «Me siento mejor. Tu madre me ha dicho que te has visto con ella antes. Está bastante mal. Tu madre lleva mal mucho tiempo. Simplemente ahora está siendo honesta al respecto». Pedimos la cena y nos quedamos en un silencio incómodo durante unos minutos. Finalmente, Sofía habló. «Papá, te debo una disculpa». «¿Por qué?» «Por lo que dije aquella noche, sobre avergonzarme de tu trabajo, de la furgoneta. Fue cruel y no era cierto». «¿No lo era?» «No, quiero decir, sí. A veces deseaba que tuviéramos más dinero o una casa más bonita, pero nunca me avergoncé de ti. Me avergoncé de mí misma, de lo superficial que estaba siendo». Elena no paraba de decirle a mamá que yo estaba sufriendo por nuestro estilo de vida, pero no era verdad. Yo estaba bien hasta que ella empezó a meterme esas ideas en la cabeza. ¿Elena hablaba contigo de esto a menudo? Sí, siempre me preguntaba cómo me sentía con el trabajo de papá, si deseaba que tuviéramos más dinero, si pensaba que mamá merecía algo mejor. Hacía que pareciera que solo estaba preocupada por nuestra familia. Pero mirando atrás, parece que estaba intentando ponerme en tu contra. Las piezas encajaban. Elena no solo había estado manipulando a Lucía y Adrián. También había estado trabajando con Sofía. Socavando sistemáticamente mi relación con mi propia hija. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas totalmente honesta. ¿Elena te preguntó alguna vez sobre nuestras finanzas, sobre cuentas bancarias o tarjetas o algo así? Sofía lo pensó un momento. Sí, de hecho, hace unos meses me preguntó por los gastos de la universidad, cómo estábamos pagando todo. Dijo que estaba intentando ayudar a mamá a organizar mejor el presupuesto. Le hablé de la cuenta de ahorros que creaste para mi matrícula. La que mamá no conocía. ¿Qué más le dijiste? Solo que eras muy bueno con el dinero. Que tenías cuentas que mamá no conocía. Que tú manejabas todas las facturas y el tema financiero. ¿Por qué? Porque creo que Elena ha estado usando esa información para hacer daño a nuestra familia. A las 8:30, estaba esperando en el descampado detrás de las naves cuando llegó el BMW de Elena. Salió despacio, mirando alrededor con nerviosismo. El lugar estaba vacío excepto por mi furgoneta y su coche, iluminado solo por una farola solitaria que proyectaba sombras alargadas sobre el asfalto agrietado. Diego, ¿de qué va esto? Se trata de ti, Elena. Se trata de lo que le has estado haciendo a mi familia. No sé de qué hablas. Saqué una carpeta con la investigación de Jacobo. Adrián Ferrer está arruinado. Su exmujer ha estado recibiendo información detallada sobre sus finanzas y relaciones, información que solo podría haber venido de alguien con acceso a los archivos de personal de la agencia de marketing.
Eso no prueba nada. Has estado filtrando información a la exmujer de Adrián mientras fomentaba su relación con Lucía. Has estado envenenando a mi hija en mi contra. Has estado accediendo a mi información financiera de forma ilegal. La pregunta es, ¿por qué? Elena se irguió y por primera vez la vi dejar caer su papel de amiga servicial. ¿Quieres saber por qué? Porque la gente como tú me da asco. Te conformas con ser mediocre, te conformas con frenar a todos a tu alrededor. Lucía podría haber sido algo especial, pero estaba atrapada cuidando de un hombre que se conformaba con arreglar los trastos viejos de los demás. Así que decidiste arreglarlo tú. Decidí darle opciones. Adrián se suponía que era una llamada de atención, una oportunidad para que ella viera lo que podía tener, pero resultó ser tan patético como tú. Y ahora Lucía va a perder su trabajo por el escándalo que has montado. Adrián va a ser despedido y probablemente demandado por su exmujer. Y tú te quedarás solo en ese taller cutre preguntándote qué pasó con tu familia. ¿Y tú qué, Elena? ¿Qué sacas tú de toda esta destrucción? Ella sonrió, y fue lo más frío que he visto nunca. Yo me quedo con el puesto de Lucía. Yo limpio el desastre y me posiciono como la opción estable y fiable para la gerencia. Yo subo en el mundo mientras todos los demás caen. Ahí es donde te equivocas. Saqué mi teléfono y detuve la aplicación de grabación. A la inspectora Santos le va a interesar mucho esta conversación, especialmente la parte donde admites haber accedido a información financiera ilegalmente y manipulado archivos de personal. La cara de Elena se volvió blanca. No puedes usar eso. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, en este país, si yo formo parte de la conversación, la grabación es perfectamente legal. Y yo doy mi consentimiento. Se abalanzó hacia mi teléfono, pero yo estaba preparado. Di un paso atrás y ella tropezó, cayendo pesadamente sobre el asfalto. Cuando se levantó, su compostura profesional había desaparecido por completo. Imbécil. No tienes idea de lo que has hecho. He dado a todos exactamente lo que se merecen. Adrián tendrá que explicar a su exmujer por qué ha estado mintiendo sobre sus finanzas. Lucía tendrá que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sofía aprenderá lo que significa la verdadera lealtad. Y tú tendrás que explicar a la policía por qué has estado cometiendo fraude y robo de identidad. Nadie te creerá. No tienen que creerme a mí. Solo tienen que escuchar la grabación. Elena subió a su coche y se fue quemando rueda. Me quedé allí un momento, sintiendo algo que no había sentido en meses. Satisfacción. Mi teléfono sonó. Era Adrián. ¿Querías hablar? Su voz estaba tensa de rabia. Ya no. Creo que hemos pasado la etapa de hablar. ¿Qué demonios significa eso? Significa que probablemente deberías llamar a tu exmujer. Tiene algunas preguntas sobre tu relación con Lucía. Hijo de Adrián, déjame darte un consejo, busca un nuevo trabajo, busca un nuevo piso y búscate una nueva novia, porque mañana por la mañana todo el mundo sabrá exactamente qué clase de hombre eres. Colgué y volví al gimnasio. Manolo me estaba esperando junto con la inspectora Santos. ¿Cómo ha ido?, preguntó Manolo. Le entregué el teléfono a Santos. Creo que encontrará esta grabación muy interesante. Escuchó toda la conversación, haciendo pausas ocasionales para tomar notas. Cuando terminó, me miró con algo que podría ser respeto. Esto es suficiente para pedir órdenes de registro, dijo. Podemos revisar su ordenador, su oficina, sus archivos personales. Si ha estado haciendo lo que piensas, encontraremos las pruebas. ¿Qué pasa ahora? Ahora vete a casa y deja que nosotros nos encarguemos. Y Diego, quizás quieras pensar en cambiar las cerraduras. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto.
La historia se estaba extendiendo por el barrio como la pólvora. La señora García había llamado 2 veces. Doña Margarita había dejado 3 mensajes de voz. Incluso mi agente de seguros quería saber si los rumores eran ciertos. Pero la llamada más interesante fue la de Ricardo, el padre de Lucía. Diego, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la casa en 1 hora? Su hija dejó claro que no soy bienvenido allí. Mi hija cometió muchos errores, pero ahora mismo tú eres el único que está actuando como un adulto. Cuando entré en el camino de entrada, Ricardo me esperaba en el porche. El coche de la madre de Lucía no estaba, pero el porche de Adrián seguía allí, aunque tenía un cepo en la rueda delantera. Al parecer, la empresa de embargos finalmente lo había localizado. La luz sigue cortada, dijo Ricardo cuando me acerqué. Así es. Lucía me pidió que pagara para que la dieran de alta de nuevo. Y le dije que ella montó este lío, que ella vea cómo lo soluciona. Hizo un gesto hacia la casa. Está dentro con Adrián intentando ver qué hacen. Tu hija se fue a la facultad esta mañana. Sofía se ha marchado. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Me pidió que te dijera que lo sentía y que te quería. Nos quedamos allí un momento. 2 hombres que habían estado casados con mujeres difíciles durante más de 20 años, entendiéndonos sin palabras. Ricardo, quiero que sepas que nunca quise que llegara a esto. Lo sé. Lucía me contó lo que pasó de verdad aquella noche. Lo de Adrián allí. Lo que dijo Sofía. Si alguien me hubiera hecho eso a mí, sacudió la cabeza. Eres mejor hombre que yo, Diego. Yo los habría puesto a todos en la calle. Todavía podría hacerlo. La puerta principal se abrió y Lucía salió, seguida de Adrián. Se veía aún peor que el día anterior. Sin dormir, con los ojos rojos, llevando la misma ropa. Adrián parecía un hombre que acababa de recibir noticias nefastas. Diego, dijo Lucía, tenemos que hablar. Hablamos ayer. Han detenido a Elena esta mañana. Miriam raro. Adrián dio un paso al frente y pude ver que luchaba por controlar su temperamento. Lo has destruido todo. Mi trabajo, mi reputación, la relación con mis hijos, ¿ha valido la pena? Adrián, tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Eres un manipulador de mierda. Ya basta, dijo Ricardo tajantemente. Adrián, creo que es hora de que te vayas. No me voy a ninguna parte. Lucía y tú no sois nada, dije. Te están embargando el coche, te van a desahuciar del piso y tu exmujer te va a llevar a juicio para subir la pensión. ¿Qué exactamente tienes que ofrecerle a mi mujer? Ella me quiere. Quiere la idea de ti, el empresario exitoso, el socio sofisticado, el escape de su vida aburrida. Pero esa persona no existe. Solo eres otro hombre de mediana edad arruinado con más problemas que soluciones. La cara de Adrián se puso roja. Al menos no soy un mecánico pringado que huele a aceite. Tienes razón. Eres un fraude que huele a desesperación. Dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. No me moví. Adelante, dije en voz baja. Pégame. Dame una razón para llamar a la policía. Seguro que les encantará añadir cargos por agresión a lo que sea que estén montando contra Elena. Adrián se detuvo, dándose cuenta de que estaba atrapado. Lucía estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que hablaban de una desesperación genuina. Diego, dijo ella, sé que no lo merezco, pero te pido perdón. Tomé decisiones terribles, pero quiero arreglar esto. Quiero arreglar lo nuestro. Ya no hay un nuestro, Lucía. Tú te encargaste de eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La miré. A esta mujer que había amado durante más de 20 años, que me había dado una hija y 1000 buenos recuerdos antes de que todo se torciera.
Se veía pequeña y rota, nada que ver con la profesional segura que me había echado de mi casa hacía una semana. Ahora te toca aprender a vivir con las decisiones que has tomado. Tendrás que ver cómo pagas tus facturas sin mis tarjetas de crédito. Tendrás que ver cómo funciona sin la luz y el agua que yo pago. Aprenderás lo que se siente al avergonzarse de la persona con la que estás. Señalé a Adrián. Quería sofisticación. Enhorabuena, ya la tienes. Diego, por favor, voy a pedir el divorcio, Lucía. Tendrás noticias de mi abogado la semana que viene. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Ah, y Lucía, quizás deberías buscar otro sitio para vivir. La casa está a mi nombre y estoy pensando en venderla. Esa tarde, me reuní con mi abogado para iniciar los trámites del divorcio. Luego fui al banco para asegurarme de que todas mis cuentas estuvieran seguras. Finalmente, pasé por la comisaría para prestar declaración formal sobre la confesión de Elena. Ha sido acusada de robo de identidad, fraude y delitos informáticos, me dijo Santos. Encontramos pruebas de que llevaba meses accediendo a archivos de personal ilegalmente, vendiendo información a investigadores privados y abogados. Tu caso era solo la punta del iceberg. ¿Qué hay de Adrián y Lucía? Eso es un asunto civil, pero sospecho que la exmujer de Adrián se va a dar un festín con la información que hemos descubierto. Esa noche, estaba trabajando hasta tarde en el taller cuando llamó Sofía. Papá, me he enterado de lo de mamá y Adrián, de la detención de Elena, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. ¿Cómo estás tú? Confusa, enfadada, triste, pero sobre todo orgullosa. Orgullosa de que no hayas dejado que te pasaran por encima nunca más. De que te hayas defendido. Sé que dije cosas horribles, pero nunca dejé de quererte. Nunca dejé de estar orgullosa de ser tu hija. Yo también te quiero, Sofía. Papá, cuando todo esto termine, cuando las cosas se calmen, ¿podemos volver a cenar? Solo nosotros dos. Cuando tú quieras. Y papá, la próxima vez invito yo. Es lo menos que puedo hacer. Después de colgar, me senté en mi despacho y miré alrededor del taller. No era mucho, solo un pequeño negocio en un barrio humilde que servía a gente que no podía permitirse coches nuevos y no se fiaba de los concesionarios caros. Pero era un trabajo honrado y era mío. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Supuse que era de Adrián o quizás de Elena. Lo borré y volví al trabajo. Pero no había terminado. Todavía no. 3 días después, estaba bajo el capó de un Honda de 2003 cuando Manolo entró en el taller con una expresión sombría. Tenemos que hablar, dijo. Me limpié las manos en un trapo y le seguí al despacho. Cerró la puerta y bajó las persianas. Ha llamado la inspectora Santos. Elena pagó la fianza ayer. Vale, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre tu negocio, sobre dónde te estás quedando. Santos cree que podría estar planeando algo. ¿Cómo qué? Como una venganza. Te culpa de haber destruido su carrera, su reputación, su futuro. La gente así no acepta la derrota y pasa página. Como si lo hubieran ensayado, mi teléfono sonó. Número desconocido. Diego García. Te crees muy listo. La voz de Elena era diferente ahora. Más dura, más desesperada. ¿Crees que has ganado? Elena, deberías estar hablando con tu abogado, no conmigo. Mi abogado dice que me enfrento a entre 5 y 10 años de cárcel. 5 a 10 años porque no pudiste aceptar que tu mujer era demasiado buena para ti. Tus problemas legales no tienen nada que ver conmigo. Los creaste tú cuando decidiste cometer un fraude. Yo creé oportunidades. Ayudé a la gente a ver su potencial. Pero tú no podías soportarlo, ¿verdad? Tenías que arrastrar a todos a tu nivel. ¿Tiene algún sentido esta llamada?
El sentido es que no voy a caer sola. Si voy a la cárcel, me llevo a todos conmigo, empezando por ti. La línea se cortó. Manolo ya estaba con su teléfono llamando a la inspectora Santos. Definitivamente está planeando algo, dijo después de colgar. Santos va a mandar un coche patrulla cada hora, pero no pueden darte protección las 24 horas. No necesito protección de Elena Martínez. Diego, no tiene nada que perder. Eso la hace peligrosa. Esa noche, estaba cerrando el taller cuando noté el Porsche de Adrián aparcado al otro lado de la calle. La empresa de embargos debió de soltarlo después de que él hiciera algún tipo de acuerdo de pago. Estaba sentado al volante, simplemente observando. Me acerqué y golpeé la ventanilla del conductor. La bajó de mala gana. ¿Puedo ayudarte en algo, Adrián? Has destruido mi vida. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Mis hijos no me hablan. Mi exmujer me va a llevar a juicio otra vez. He perdido mi trabajo, mi piso, todo. ¿Qué quieres de mí, simpatía? Quiero que sepas que esto no ha terminado. Elena no es la única que te culpa por lo que pasó. ¿Me estás amenazando? Te digo que las acciones tienen consecuencias. Estás a punto de aprender esa lección. Se fue, dejándome solo en la calle vacía. 2 amenazas en un día. O estaban trabajando juntos o ambos estaban lo suficientemente desesperados como para hacer una estupidez. Llamé a Manolo. Creo que después de todo sí voy a necesitar esa protección. A la mañana siguiente, llegué al taller y me encontré con el cristal de la fachada roto y la palabra, traidor, pintada con spray en la puerta. La inspectora Santos ya estaba allí tomando fotografías y buscando huellas. ¿Alguna idea de quién ha podido ser? Preguntó. Elija usted. Tengo una lista. Diego, creo que deberías considerar quedarte en otro sitio unos días hasta que aclaremos esto. No voy a huir de Elena Martínez ni de Adrián Ferrer. No se trata de huir. Se trata de ser inteligente. Pero estaba harto de ser inteligente. Estaba harto de ser cuidadoso, razonable y complaciente. Durante 22 años, había sido el responsable, el que arreglaba los problemas de todos y limpiaba sus desastres. Ahora era el momento de que todos los demás afrontaran las consecuencias de sus actos. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Convoqué una rueda de prensa. El periódico local, la emisora de radio e incluso la televisión regional se presentaron en el centro cultural. Me puse detrás del atril y conté toda la historia. La aventura, la manipulación, el fraude, las amenazas. Di nombres y aporté documentación. No me guardé nada. Durante meses, me dijeron que no era lo suficientemente bueno para mi familia, dije, mirando directamente a la cámara de televisión. Que mi trabajo era una vergüenza, que mi estilo de vida era inadecuado, que estaba frenando a todos. Pero resulta que los que decían esas cosas eran los que tenían algo que ocultar. Saqué las fotografías de Jacobo y las mostré. Esta es mi mujer con su amante, Adrián Ferrer, quien la usaba para pagar sus facturas mientras la engañaba con otras mujeres. Esta es Elena Martínez, quien orquestó todo para avanzar en su propia carrera mientras cometía múltiples delitos en el proceso. Los periodistas escribían furiosamente, los flashes no paraban. Este era el tipo de escándalo del que vivían las ciudades pequeñas. No soy la víctima aquí, continué. Solo soy un hombre que se cansó de que le mintieran y decidió hacer algo al respecto. Si eso me convierte en el villano de su historia, que así sea. Pero ya no me escondo y no voy a pedir perdón por negarme a ser tratado como basura en mi propia casa. La rueda de prensa salió en las noticias de la noche y en la portada del periódico al día siguiente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas pidiendo entrevistas, vecinos buscando chismes, desconocidos queriendo compartir sus propias historias de traición y venganza. Pero la llamada más importante fue la de Sofía.
Papá, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Mamá está histérica. Dice que la has humillado ante toda la ciudad. Tu madre se humilló sola. Yo solo me aseguré de que todo el mundo se enterara. ¿Qué pasa ahora? Ahora todo el mundo sabe la verdad. No más mentiras, no más secretos, no más fingimientos. Tu madre, Adrián y Elena tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. ¿Y yo? Yo empiezo de cero. Cuenta limpia. Sin equipaje, sin nadie a quien decepcionar. Esa noche, estaba trabajando hasta tarde en el taller cuando oí un coche parar fuera. A través de la ventana pude ver a Lucía saliendo de su coche. Miró alrededor nerviosa antes de caminar hacia la puerta principal. Estamos cerrados, grité. Diego, por favor. Necesito hablar contigo. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y la dejé entrar. Se veía fatal, delgada, agotada, con ropa que había visto mejores tiempos. La profesional segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía derrotado. Toda la ciudad habla de nosotros, dijo. Mejor. Quizás ahora todo el mundo sepa qué clase de persona eres en realidad. Diego, sé que me odias. No te odio, Lucía. El odio requiere que te importe algo, y tú ya no me importas. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Me lo merezco. Te mereces mucho más que eso. He venido a decirte que me voy de la ciudad. He conseguido un trabajo en Valladolid y empiezo la semana que viene. Voy a vender la casa y marcharme. Me alegro por ti. También he venido a pedirte perdón. No porque espere que me perdones, sino porque mereces escucharlo. Siento lo de la aventura, las mentiras, la forma en que te traté. Siento haber dejado que Elena me manipulara, siento haber hecho daño a Sofía, siento haber destruido nuestra familia. ¿Sientes haberme echado de mi propia casa? Sí. ¿Sientes haberme dicho que era una vergüenza? Sí. ¿Sientes haber elegido a Adrián antes que al hombre que te amó durante 22 años? Su voz se quebró. Sí. Miré a esta mujer que había sido mi esposa, mi compañera, la madre de mi hija. Estaba llorando ahora, lágrimas de auténtico remordimiento. Pero era demasiado tarde para los remordimientos. Lucía, quiero que entiendas algo. Esto ya no se trata de venganza. Se trata de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora te toca vivir con ellas. Así es como funciona el mundo. Lo sé. ¿De verdad? Porque durante meses actuaste como si tus decisiones no importaran. Como si pudieras hacer lo que quisieras sin que pasara nada. Pensaste que yo simplemente lo aceptaría. Que seguiría pagando las facturas y arreglando los problemas mientras tú vivías tu fantasía con Adrián. Tienes razón. Sé que tengo razón. La pregunta es si realmente has aprendido algo de esto o si simplemente sientes que te hayan pillado. Se quedó callada un largo rato. He aprendido que no soy la persona que creía ser. He aprendido que soy capaz de hacer daño a la gente que quiero por razones egoístas. He aprendido que cuando destruyes la confianza, lo destruyes todo. ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Intentar ser mejor. Intentar ganarme el perdón de Sofía. Intentar vivir con lo que he hecho. ¿Qué hay de Adrián? Adrián se ha ido. Ha vuelto con su exmujer, intentando arreglar las cosas por los niños. Resulta que cuando sus problemas financieros se hicieron públicos, ella decidió que él valía más para ella que para mí. ¿Y Elena? Su abogado dice que probablemente aceptará un acuerdo. 3 años, quizás menos por buen comportamiento. Ella te culpa de todo, pero yo sé la verdad. Nos usó a todos y fuimos demasiado tontos para verlo. Lucía se levantó para irse, luego se volvió. Diego, sé que esto ya no importa.
Pero quiero que sepas que te quise de verdad. Todavía te quiero. Simplemente olvidé cómo demostrarlo. El amor no es suficiente, Lucía. Nunca lo fue. El amor sin respeto, sin lealtad, sin honestidad, eso no es amor. Es solo egoísmo con palabras bonitas. Ella asintió y caminó hacia la puerta. Adiós, Iago. Adiós. Después de que se fuera, me senté en mi oficina y pensé en la conversación. Parecía sinceramente arrepentida, pero no importaba. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar. Mi teléfono sonó. Sofía. Papá. Mamá me ha dicho que se va de la ciudad. Probablemente sea lo mejor. ¿Estás bien con eso, Sofía? Tu madre tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Ya no es mi problema. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia? Tú y yo siempre seremos familia. Pero la familia que teníamos antes, eso se acabó. Se acabó hace mucho tiempo. Simplemente estábamos fingiendo que no. Tengo miedo, papá. ¿De qué? De crecer y ser como ella. De cometer los mismos errores. No lo harás. Ya sabes lo que cuestan esos errores. ¿Has visto lo que pasa cuando la gente elige el egoísmo sobre la lealtad? La fantasía sobre la realidad. Esa es una lección que tu madre no aprendió hasta que fue demasiado tarde. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Y estoy orgulloso de ti por tener el valor de ver la verdad, incluso cuando era fea. Después de colgar, salí fuera y miré las estrellas. El barrio estaba tranquilo, con ese silencio profundo que viene después de que ha pasado la tormenta. Mañana seguiría habiendo cotilleos, susurros y miradas de reojo. Pero por primera vez en meses, no me importaba lo que la gente pensara. Había dicho la verdad. Me había defendido. Me había negado a ser tratado como basura en mi propia vida. Si eso me convertía en el villano del cuento de alguien, que así fuera. Por fin era libre. Epílogo, 6 meses después. El divorcio se formalizó un martes por la mañana en octubre. Lucía no impugnó nada. Firmó los papeles, cogió sus pertenencias personales y desapareció a Valladolid sin hacer ruido. La casa se vendió rápido a una pareja joven con 2 niños que prometieron cuidarla mejor de lo que nosotros lo habíamos hecho. La exmujer de Adrián volvió con él, pero solo después de que él firmara un acuerdo postnupcial que esencialmente lo convertía en su siervo. Estaba trabajando en 2 empleos para pagar el estilo de vida al que ella se había acostumbrado. Y según la red de cotilleos de la señora García, parecía 10 años mayor de lo que era hace 6 meses. Elena aceptó el trato. 3 años en una prisión de mínima seguridad y 5 años de libertad condicional. Tendría que pagar indemnizaciones a todas las personas a las que defraudó, incluido yo. Su carrera en recursos humanos se había acabado, su reputación estaba destruida. Lo último que supe es que planeaba mudarse a otra comunidad autónoma tras su liberación y empezar de cero con otro nombre. Sofía terminó su 3er año con un sobresaliente de media y pasó el verano trabajando en mi taller, aprendiendo a cambiar el aceite y a rotar los neumáticos. Estaba saliendo con un buen chico de su clase de economía, alguien que trabajaba para pagarse los estudios y entendía el valor del esfuerzo honrado. Había aprendido a valorar las cosas que importan e ignorar las que no. En cuanto a mí, compré una casa pequeña en la otra punta de la ciudad, más cerca del taller. Era más vieja, más pequeña y necesitaba reformas. Perfecta para un hombre al que le gusta arreglar cosas. Había empezado a salir con María Santos, la inspectora que me ayudó a exponer los delitos de Elena. Ella valoraba a un hombre que decía la verdad, incluso cuando era inconveniente. El negocio iba bien. Se había corrido la voz sobre mi situación y la gente respetaba a alguien que se había defendido sin dar un paso atrás. Tenía más trabajo del que podía manejar y estaba pensando en contratar a un ayudante.
Lo mejor de todo era la paz. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. No más arreglar los problemas de los demás mientras ellos se quejaban de mis soluciones. Me despertaba cada mañana sabiendo exactamente quién era y qué defendía. Había aprendido algo importante de todo esto. A veces, la única forma de salvarte a ti mismo es dejar de intentar salvar a todos los demás. A veces, la única forma de encontrar la paz es dejar de evitar el conflicto. A veces, la única forma de conseguir respeto es exigirlo. Lucía tenía razón en una cosa, yo no era el mismo hombre que hace 6 meses. Era mejor, más fuerte, más honesto conmigo mismo y con todos los que me rodeaban. Había dejado de pedir perdón por ser quien era y empecé a insistir en que la gente me aceptara tal cual o me dejara en paz. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Una tarde cálida de finales de octubre, estaba cerrando el taller cuando Sofía llegó con su coche, el que yo mismo le enseñé a mantener. Salió sonriendo, con una bolsa de comida del restaurante de la plaza. ¿Cenamos?, preguntó. Siempre. Nos sentamos en mi despacho comiendo pasta y hablando de sus clases, de su novio, de sus planes para después de graduarse. Estaba pensando en estudiar Derecho, quizás especializarse en delitos corporativos. Quería ayudar a gente que hubiera sido engañada por personas como Elena. Papá, dijo mientras terminábamos de comer, nunca te di las gracias. ¿Por qué? Por no rendirte. Por luchar. Por enseñarme cómo es cuando alguien se niega a ser maltratado. No tienes que darme las gracias por eso. Sí, tengo que hacerlo. Porque aprendí algo importante viéndote. Aprendí que el amor no se trata de aceptar cualquier trato que te den los demás. El amor verdadero requiere respeto, honestidad y lealtad. Sin esas cosas, es solo manipulación con palabras bonitas. Sonreí. Ella había estado escuchando después de todo. Lo que le pasó a mamá fue triste, continuó Sofía. Pero también fue necesario. Necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no podía simplemente hacer daño a la gente y esperar que siguieran aceptándolo. ¿Crees que ha aprendido la lección? Creo que la está aprendiendo. Me llama a veces y suena diferente. Más humilde, quizás, pero más honesta. Trabaja como recepcionista en una pequeña empresa de publicidad, vive en un estudio y conduce un coche de 10 años. Dice que es una cura de humildad. Me alegro. La humildad es algo que necesitaba aprender. Papá, ¿te arrepientes alguna vez de lo que hiciste? ¿De la forma en que manejaste todo? Pensé en esa pregunta. Me arrepentía de exponer las mentiras, de exigir la verdad, de negarme a ser tratado como basura en mi propia vida. ¿Me arrepentía de haberme defendido e insistido en que me trataran con respeto? No, dije finalmente. Lamento que fuera necesario. Lamento que tu madre eligiera traicionar a nuestra familia. Lamento que tú salieras herida en el proceso, pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de exigir un trato mejor, y no me arrepiento de haber mostrado a todos exactamente qué clase de personas eran en realidad. Sofía asintió. Estoy orgullosa de ti, papá. Estoy orgullosa de ser tu hija. Yo también estoy orgulloso de ti, cariño. Has salido mejor de lo que cualquiera de tus padres merecía. Después de que se fue, me senté en mi despacho y miré alrededor de mi pequeño y honrado negocio en mi pequeña y honrada ciudad. No era glamuroso, ni sofisticado, ni impresionante bajo los estándares de Lucía, pero era real y era mío, y estaba construido sobre la verdad en lugar de sobre mentiras. Mi teléfono vibró con un mensaje de María, ¿cenamos mañana? ¿Cocino yo? Le respondí que sí, con ganas de verla. Fuera, el viento de octubre empezaba a arreciar, golpeando las ventanas y trayendo el olor de las hojas secas. Venían cambios, pero por primera vez, no les tenía miedo.
Había aprendido a aceptar el cambio, a dar la bienvenida a la verdad incluso cuando es incómoda, a exigir un trato mejor incluso cuando es inconveniente. Había aprendido a dejar de ser la solución de los demás y empezar a ser mi propia prioridad. Cerré el taller y caminé hacia mi furgoneta, silbando una vieja canción que no recordaba desde hacía años. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos problemas que resolver, nuevas oportunidades para defender lo que es correcto. Pero esta noche estaba exactamente donde quería estar, siendo exactamente quien quería ser, rodeado de gente que valoraba la honestidad por encima de la conveniencia y la verdad por encima de la comodidad. Me había tomado 45 años aprender esa lección, pero había valido la pena.